Buen día. Quiero darle la bienvenida a la segunda sesión de nuestro curso de Política y Gestión Pública. En esta ocasión vamos a revisar de manera general, de nuevo como lo hicimos en la sesión anterior, algunos puntos de reflexión importantes o relevantes que van a orientar, desde luego, la realización no solo de nuestros trabajos, sino la adquisición de contenidos en este curso. La segunda sesión está orientada, como ustedes lo ven en nuestro material, principalmente hacia el estudio de las políticas públicas. Es decir, vamos a platicar un poco sobre los conceptos generales que orientan el estudio de la política pública, algunos antecedentes de estos conceptos, y vamos a platicar un poquito del proceso o del ciclo de la política pública. Desde luego este ciclo es estamos en un nivel de maestría y queremos de alguna manera ampliar un poco más la visión que se tiene de la perspectiva general, y es por eso que quiero ofrecerles un ciclo ampliado de la política pública y no es únicamente un ciclo de 2 o 3 o 4 etapas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces con esta segunda sesión discutiendo un poco los antecedentes principales que ustedes encuentran tanto en la lectura del material como en las lecturas del doctor Omar Guerrero sobre el estado actual de la disciplina y cuál es el antecedente de esta. Primero, podremos decir que el estudio de las políticas públicas parte o se encuentra en medio de varias disciplinas. Y como lo platicamos en la sesión anterior, son estudiados de forma disciplinada por la sistematización de la información, no porque se avienta nada más porque sí. Y se encuentra en medio entonces de ciertas ciencias, que son desde luego las ciencias sociales, y que de alguna manera está relacionada intrínsecamente con todas ellas. Una de estas es la ciencia política, desde luego, las ciencias sociales y las ciencias administrativas. Ustedes van a encontrar entonces en su lectura que el estudio de la política pública tiene un enfoque multidisciplinario. Y esto tiene que ver en realidad porque aunque ha sido uno solo el origen del estudio de las políticas públicas, son varios los ámbitos de competencia o son varios los ámbitos a partir de los cuales se analiza este fenómeno. Desde luego, lo vimos en la sesión anterior, esta disciplina surge en Estados Unidos y fíjense muy bien, surge como un esquema de análisis del comportamiento gubernamental. Aquí quiero poner un ejemplo muy claro. Estoy seguro que ustedes conocen, o si no se los platico muy breve, el modelo racional legal de Max Weber, en el que hablaba de la famosa burocracia, es decir, de esta organización o esta forma de organizaciones en la que todo es jerárquico, todo es vertical, todo funciona por procedimientos, por los puestos, por la autoridad, por la lealtad, por el liderazgo, etc. Bien. De estos modelos racionales legales, las organizaciones públicas, en este caso el gobierno, adquiere dinámicas propias para su funcionamiento. Bueno, para el caso de Estados Unidos, a mitad del siglo XX, ustedes lo van a encontrar ahí, empiezan los economistas diciendo, ¿y cómo se están comportando las organizaciones? Estamos en los estudios organizacionales, los franceses también levantan un poco la mano, los alemanes, y dicen, el gobierno, a final de cuentas, no se acerca tanto al modelo racional legal weberiano de la burocracia perfecta, la que sí funciona, por decirlo en otros términos, y es entonces el momento en el que hay que preguntarnos por qué el gobierno está funcionando o por qué no está funcionando y en dónde se encuentran las virtudes o las fallas al respecto. ¿Sí? El enfoque de políticas públicas entonces parte de esto, del análisis del comportamiento gubernamental orientado no solo a lo que hace, sino a lo que pretende lograr el gobierno. Este es un antecedente importante. Sé que es muy difícil que ahora puedan leer con detalle este cuadro, les pido que por favor lo hagan ustedes dentro del material que ahora poseen, pero me gustaría que en la lectura ustedes identificaran dos tipos o dos corrientes de las definiciones de política pública, pues con el afán de conocerlas, no de quedarnos con alguna precisamente, ¿no? Pero por lo menos de conocerlas para poder discutir sobre ellas. Los dos tipos de definiciones se leen verticalmente. El primero que tenemos es en cuanto a la orientación. La primera corriente está orientada a entender a la política pública como un curso de acción gubernamental, es decir, la ruta, el camino a partir del cual se toman o se ejecutan las acciones del gobierno.
En cambio, una segunda orientación no se refiere al curso, sino se refiere a la acción misma del gobierno. ¿Sí? Podríamos interpretarlo, ustedes lo ven ahí en su lectura, que el primer enfoque se dedica a estudiar más el cauce de la política y el segundo más el fluido o la acción o el objeto, en este caso que es la política por sí misma. Algunas de las preguntas que encontramos en la primera categoría de las definiciones podría ser cuáles son las pautas o cuáles son los procedimientos por los que fluye la política pública, cuáles son los patrones a partir de los cuales una política es y toma las configuraciones que toma. Un segundo conjunto de preguntas podría ser ¿qué hacer en tal o cual caso de opción de política pública? Si se fijan, ya no estamos preguntando de nuevo sobre el cauce, sino qué hacer con una opción de política. O otra pregunta puede ser, ¿qué problemas puede plantear la adopción de cierta política? Estamos hablando de objetos distintos, más como proceso y más como objeto. ¿Cuál es el énfasis entonces en cada una de estas definiciones? Bueno, hay el primer conjunto de definiciones que está orientada a conocer más a la política pública desde su hechura, como se ha traducido acá. Y el segundo conjunto está concentrado más bien en el proceso de implementación de la política pública. Estas en realidad son dos etapas de la política pública, las vamos a conocer como tales en esta semana, en esta sesión. En principio podemos decir entonces que tenemos dos tipos de definiciones, aquellas que van más sobre un cauce, sobre un proceso a partir del cual la política pública se orienta y funciona, y un segundo conjunto que tiene que ver con la política por sí misma. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior habíamos platicado de que la política pública se encuentra entre la política y la administración, es decir, entre la toma de decisiones y la ejecución de las decisiones por sí mismas. Quizás yo ya estoy adelantando un poco cuál es mi perspectiva personal o mi opinión personal al respecto. Yo creo que la política pública más bien está presente en todo el ciclo, está presente en todo el proceso y también, y esto es parte un poco de la confusión que existe en la definición de la misma política pública, no solo forma parte de nuevo del proceso, sino también, hay que decirlo, existe una discusión importante sobre cómo es y cómo se construye la política pública por sí misma. ¿Sí? Es casi un asunto de qué y de cómo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. En este pequeño esquema, me gustaría que ustedes pudieran identificar con claridad algunas de las ideas que están relacionadas con el concepto de política pública, pero que no tienen que ser confundidas como política pública porque no son excluyentes. Es decir, cada uno de estos significados no significa política pública como tal, sino más bien estamos hablando de un conjunto de cosas. El primero que tenemos aquí es la identificación de los problemas públicos. Ustedes van a encontrar en esta sesión que la identificación de un problema público es la parte central de la política pública y del análisis de política pública. Desde luego el gobierno está para resolver problemas. El asunto es que nosotros tenemos que partir de un análisis de qué es lo que verdaderamente representa un problema público. No sé, ustedes pueden pensar en alguno de los problemas más comunes que se supone tiene que enfrentar un gobierno, como puede ser el agua, como puede ser la pobreza, es decir, algunas cosas que dicen, bueno, el gobierno tiene autoridad sobre ello y tiene que resolver problemas. A lo mejor una manifestación en las calles no es un problema público, pero las causas de esa manifestación sí lo son, o las afectaciones que tienen esa manifestación en el resto de la sociedad sí es un problema público. En las disciplinas y en las ciencias, lo que hacemos es tratar de ubicar los problemas y definirlos con la mayor claridad posible. Para quien le guste esta comparación, bueno, me voy a permitir hacerla como tal. Ustedes saben que definiendo un buen problema tenemos la mitad de la solución, o como quien dice, haciendo una buena enunciación del problema, es como ponerle la mitad de un gol o el pase a alguien que nada más va a llegar y meter el gol. Es decir, la solución siempre se encuentra en función del problema que está bien localizado. Un segundo conjunto de ideas relacionadas con la política tiene que ver con los propósitos. Es decir, se los mencionaba hace un par de minutos, es importante que en políticas públicas se tenga claro cuáles son los propósitos o las intenciones a partir de las cuales
un gobierno se plantea ciertos objetivos. ¿Qué es lo que quiere lograr un gobierno? Bueno, todo el mundo lo sabe, en un sentido mezquino, pues los gobiernos lo que quieren son ganar elecciones. De esto dentro de una dinámica de la política partidista y de la conservación del poder. Sin embargo, en un sentido, vamos a decirlo, más ampliado, más legítimo el término, como lo platicamos en la sesión anterior, lo que trata de lograr el gobierno es procurar el bienestar social y procurar el desarrollo. Entonces, ¿qué tan claro enuncia esos propósitos del gobierno? Esta es una categoría de definición y de análisis de política pública muy importante, tener la claridad en eso. ¿Qué es lo que verdaderamente se propone el gobierno? Un tercer conjunto de ideas tiene que ver con las opciones. El enfoque de las políticas públicas y el análisis de las políticas públicas siempre parte, y lo vamos a ver en una lámina un poco más adelante, siempre parte de generar distintas opciones a partir de las cuales nosotros podemos decidir cuál es la mejor opción posible para poder adoptar una política. Pensémoslo de esta manera: imaginen que ustedes tienen un problema identificado, encuentran y definen de forma clara en qué consiste el problema y definen distintas estrategias de cómo pueden resolverlo. Eso es generar opciones. Un señor economista brillante, Herbert Simon, al estar tratando los temas de las decisiones y de cómo el ser humano toma decisiones, tenía un concepto que se llamaba racionalidad limitada. Este concepto es muy curioso porque se relaciona con lo que les platicaba ayer la sesión anterior, de tener toda la información posible. Y dice: los seres humanos no toman decisiones con todas las opciones posibles, ni toman decisiones con la información óptima, ni con toda la información completa, sino toman la decisión apenas con el conjunto de información necesaria, indispensable, y se quedan con la primera opción que les satisfaga. Dicho de otra manera, los seres humanos no son tan racionales para calcular todas las opciones posibles, sino que se quedan con la primera que ven más o menos buena y con eso se van. En política pública, entonces, hay que generar opciones y hay que poder equilibrar y ponderar lo que cada una de estas opciones nos ofrece para la resolución de los problemas públicos. Hay quien dice que las políticas públicas también es un conjunto de decisiones relacionadas. Ahorita lo vamos a ver en diferencia a que la política pública sea una sola decisión. Pero decisiones relacionadas tiene que ver precisamente con la forma en la que nosotros, a partir de ciertas opciones, me voy a permitir expresarlo así, decidimos cuál es una buena sobre una mala, cuál puede ser popular de la que no puede ser popular, o decidimos que vamos a implementar una política que eventualmente le puede afectar a alguien más. Las decisiones relacionadas significa que las decisiones no las toma uno solo, sino que es una serie de autoridades o de tomadores de decisiones que están relacionados con la política pública por sí misma. La política también está relacionada con los efectos. Muy claro. Nosotros no podríamos iniciar una política pública sin saber o por lo menos imaginar cuáles son los efectos esperados o deseados a partir de los cuales vamos a implementar la política. Esto se encuentra incluso dentro de un proceso de planeación o de formulación de las mismas políticas. Es una especie de cálculo del futuro deseado para poder decir, bueno, tenemos estos efectos y necesitamos designar una cantidad de recursos determinados para poder conseguirla. Bien. Política pública también está comprendido como un conjunto de acciones que hace el gobierno o que deja de hacer o que decide no hacer. Esta es una cuestión importante o es una cuestión interesante, sobre todo por el tema de la omisión. Todo el mundo podemos comprender, bueno, que una política puede ser una acción gubernamental bien pensada, bien equilibrada, bien ponderada, etcétera. Pero también la no acción puede representar política pública. Como ustedes saben, algunos, por ejemplo, de los preceptos económicos, el control gubernamental, consiste en la no acción. Por ejemplo, la misma política de la libre flotación del precio del peso frente al dólar es una política de control de mercado, no de control gubernamental. La no acción sobre ciertos conflictos sociales, la no acción sobre ciertas dinámicas del medio ambiente, es decir, esto forma parte también de la política y del análisis de la política pública.
Mencionaba yo que también hay las nociones de la política pública que están relacionadas únicamente con la decisión, no con conjunto de decisiones relacionadas, sino con la decisión de un actor en específico. ¿Quién es el actor poderoso que tiene la relación o que tiene la influencia sobre un problema público y sobre la política que se puede implementar? Entonces, es un poco como estudio de la conducta y de la psicología. ¿Por qué este cuate tomó una decisión específica sobre la política? Viéndolo de forma general, la política pública, de nuevo, no se puede quedar únicamente en tratar de conocer cuáles son las acciones del gobierno, sino eventualmente tratar de conocer cuáles son todos los factores que pueden ayudarnos a nosotros a conocer por qué se toma tal decisión o cómo se puede mejorar tal decisión a fin de que se devuelvan, desde luego, virtuosamente hacia el gobierno y pueda cumplir con los objetivos que se está planteando. Es entonces que quiero proponerles estudiar un proceso ampliado de la política pública. Primero les platico de forma muy breve un proceso que podría ser básico. Pensemos nosotros que la política pública siempre parte de la identificación de un problema y esa podría ser una de nuestras primeras etapas. A partir de la identificación de un problema nosotros, desde luego, tenemos que formular las políticas en términos de tratar de encontrar las soluciones, generar las opciones de las políticas, desde luego evaluarlas, ponderarlas y después adoptar una política y después implementarla y después evaluarla. Es casi como un proceso administrativo, ¿no? Sin embargo, quiero proponerles a ustedes estudiar más bien este proceso de política ampliado, que son bastantes pasos, que ustedes encuentran en la bibliografía de Jesekel Dror. Y quiero sugerir este punto en particular porque nos da mayor especificidad y nos da mayor claridad de qué es lo que es necesario hacer. Primero, todo gobierno, toda organización pública que hace políticas públicas tiene un conjunto de valores. ¿Por qué? Pues porque hay un partido político que se encuentra atrás, porque hay una misión de estos patrones nuevos que estamos encontrando en los gobiernos actualmente, porque hay una visión, porque hay una misión en los gobiernos. Entonces, bueno, encontramos valores, es decir, lo que es deseado dentro de un marco ideológico y por tanto se tienen que procesar esos valores frente a la realidad social. La segunda etapa tiene que ver con precisamente procesar la realidad, es decir, tener una visión completa de qué es lo que está sucediendo y por eso utilizamos la palabra realidad y no la palabra ficción. Hay muchas ficciones que se encuentran ahí en la calle y créanme, hay una cantidad importantísima de recursos públicos que se van o se desperdician tratando de atacar ficciones. El asunto es tener una fotografía de la realidad en función de los valores que tiene un gobierno. Para lo que un gobierno es valioso, desde luego lo va a ver en la realidad. La tercera etapa tiene que ver con procesar problemas. Procesar problemas, desde luego, significa identificarlos y significa definirlos claramente. Significa discernir de lo que es un problema o de lo que no lo es. ¿Sí? Desde luego, la idea en política pública es que nos quedemos con la idea central del problema. Después, hay que detectar, procesar y desarrollar recursos. La política pública siempre tiene que partir de un conjunto de recursos, tanto humanos como materiales, como logísticos, y hay que hacer una especie como de saldo, o hay que hacer una especie de inventario de cuáles son los recursos con los que nosotros contamos para hacer frente a estos problemas que tenemos más o menos detectados. Posteriormente viene el diseño, fíjense, de un sistema de hechura de la política. ¿Cómo vamos a diseñar nuestra política? ¿A quién vamos a sentar a la mesa para poder diseñar nuestra política? Este es un punto muy, pero muy importante. La política no se diseña únicamente en un plan de desarrollo, porque ustedes saben que los planes de desarrollo se tienen que sacar después de una cantidad determinada de meses, 6 meses me parece que para el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno federal, 3 meses para los gobiernos municipales, y lo que hacen es que contratan una consultoría que dicen, pues ahí les tiene un documento muy bonito, tiene fotografías, tiene estrategias, objetivos, todo, pero eso no es política. El diseño de una política, desde luego, se encuentra en función de los factores anteriores. Y a la hora de que nosotros diseñamos el sistema de hechura, lo que vamos a ver es, bueno, ¿a quién vamos a consultar? ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los beneficiarios? ¿Dónde están los afectados? Es decir, ¿cómo
hacemos la política pública. Una vez de que tenemos este procesamiento, entonces tenemos que ubicar los problemas, los valores y los recursos en función de la política que nosotros queremos lograr. ¿Cuál es el problema que queremos detectar? ¿Cuáles son los recursos que queremos nosotros o que podemos nosotros destinar a ello? ¿Cuáles son los valores que nosotros queremos imprimir en nuestra política? Desde luego nosotros lo tenemos claro en la medida en la que primero los procesamos. Es por eso que tenemos esto en etapas anteriores. Después tenemos que determinar la estrategia. Desde luego, al determinar la estrategia hay un proceso previo en el que tenemos, pues, desde luego, que conocer las opciones y decir, bueno, la estrategia es A, B o C. Tenemos nuevamente un proceso de ubicación de recursos en función de la estrategia. Ustedes tienen varias estrategias y cada una de ellas puede costar más o puede costar menos. Hay que establecer, desde luego, las metas operativas. Metas operativas normalmente son metas cuantificables, pero siempre, aun y cuando no son cuantificables, siempre son verificables. Por dar algunos ejemplos, la política social normalmente se mueve con ciertos indicadores, que pueden ser indicadores de logro, pueden ser indicadores de gestión, pueden ser indicadores de cobertura, pero normalmente están traducidos en números. Establecer una meta operativa significa que al final de año o al final de la gestión o del ejercicio presupuestal nosotros vamos a obtener tal cantidad de, de techos o de beneficiarios. O por ejemplo estamos tratando un problema de salud, de pobreza alimentaria, de cierta cantidad de niños que estaban en sobrepeso, pues queremos llegar a tal, y esa es nuestra meta y sobre esa nos vamos a ir. Lo estoy simplificando, desde luego, ¿no? Una vez que nosotros establecemos las metas operativas, nuevamente volvemos a nuestros valores, ¿sí? ¿A qué es a lo que nosotros, dentro de nuestro marco de valores ideológico, le estamos tirando? Quiero recuperar este mismo ejemplo de la política social. Como ustedes saben, hay gobiernos de izquierda, de derecha, y cada uno entiende y define la pobreza de forma distinta. Para unos puede ser, la pobreza puede ser un obstáculo para la competitividad. Para otros la pobreza puede ser un problema del desarrollo y puede ser un problema, quizá unos efectos de la política neoliberal, etc. La forma en que definen estos problemas es la forma en la que precisamente establecen valores de lo que necesitan hacer. A lo mejor para los primeros, para atacar la pobreza, lo que van a hacer es que les van a dar educación para que esta gente de alguna manera pues pueda salir por sí misma y se puedan convertir en entes productivos. Para otras personas la pobreza puede ser un problema cultural de mayor envergadura, entonces necesitan tener otro tipo de programas, no únicamente el programa de desarrollo de empleo o de capacitación. Si se fijan, el establecimiento de los valores siempre se encuentra detrás de este proceso de la política. Siguiendo más adelante, una vez de que definimos las estrategias y que les pusimos valores y les ponemos recursos, hay que preparar este conjunto de alternativas. Es decir, hay que poner distintas cartas sobre la mesa para poder compararlas entre sí y para poder facilitar el proceso de toma de decisiones. ¿Esto cómo se lleva a cabo? A partir del dimensionamiento de las alternativas, que es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Saber cuáles son los efectos que nos va a traer cada una de las alternativas que nosotros generamos. Ojo, todavía no tomamos la decisión. Ahorita por lo menos vamos a crear un menú de opciones, ¿sí? Una vez que las dimensionamos y que conocemos cuánto nos va a costar, cuál es el valor que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros pretendemos obtener de cada una de estas alternativas, entonces podemos comparar y seleccionar las que consideramos mejores. Es decir, bajo un sistema de valores económico, lo que se busca es pues, la optimización de los recursos, pues hay ciertas alternativas que van a parecer atractivas. Para quien tenga un conjunto de valores de lo políticamente deseado o de la política que es popular, otras alternativas pueden resultar más atractivas, ¿no? Después de comparar y seleccionarlas, habría que evaluar si son buenas o no en función de lo que nosotros queremos lograr. Y aquí es donde nos encontramos en el proceso de la toma de decisión. Una vez de que tenemos
el conjunto de la información suficiente, que tenemos bien ubicados todas las líneas y todos los efectos de cada una de las alternativas, que sabemos cuánto nos va a costar cada alternativa, que sabemos con quién tenemos que negociar, que sabemos a quién vamos a afectar positiva o negativamente, cosa que es muy, pero muy importante para la implementación de una política o incluso de un proyecto. Si no, pregúntenle a Vicente Fox con el tema del aeropuerto, los macheteros de Atenco y los patos. Bueno, desde luego se evalúan, esta es buena, es la que deseamos, y si es así, pues le echamos para adelante, no hay ningún problema. ¿Sí? Quiero hacer aquí una pequeña división, porque ahí es donde podría separar yo el gran proceso de la hechura, dentro de donde se encuentran las definiciones de la hechura de la política pública, y otro gran proceso de la implementación de la política. Desde luego, se lo estoy diciendo como dos conjuntos muy amplios, pero me gustaría quedarme mejor con este mayor nivel de especificidad. Bien, a la hora de implementar nuestra alternativa, tenemos que motivar la ejecución de la política. De nuevo, ustedes como tomadores de decisiones no llegan con la alternativa a los cuadros operativos y les dicen, ¿saben qué? Órale, aviéntatela como tal. Pues no, porque a lo mejor está tan alejado, y esto es un problema real, está tan alejado el tema de la toma de decisiones de la política, que el personal operativo o quien se supone, administrativo, ¿se acuerdan de esta dualidad? O quien se supone que va a ejecutarla dice, bueno, pero estos tipos están locos porque están planteando una serie de cosas que son imposibles, porque a lo mejor no tenemos recursos, no tenemos la infraestructura, no queremos, no estamos motivados, no nos pagan lo suficiente, porque vamos a tener oposiciones que no nos van a dejar meter la maquinaria, porque sabemos que hay empresarios que van a quedar afectados positivo o negativamente. Es decir, la ejecución de la política no se implementa como una maquinaria que funciona y ya. Es por eso que decimos que el modelo racional legal de Max Weber, el modelo burocrático, no funciona como tal, o no funcionó como tal. ¿Cómo motivamos la ejecución de la política? Bueno, pues hay un fuerte elemento de negociación ahí adentro. Miren, voy a ser muy franco. Sé que estos últimos 4 puntos pueden resultar muy sencillos, pero a su vez, en el terreno real, tienen un nivel de complejidad enorme. La siguiente etapa tendría que ver con la ejecución de la política y todas las implicaciones que tiene la ejecución de la política. Desde luego, este no es un curso de control ni de técnica administrativa de gobierno, pero sabemos que ahí hay asuntos de ejecuciones, de tiempos, de presupuestos, de contraloría, todo este proceso enorme, ¿no? Lo que nosotros pensaríamos es que al ejecutar la política, nosotros primero lo vamos a hacer bien, y segundo, vamos a cuidar de que en la ejecución de la política tengamos, de nuevo, el cuidado de que exista una correlación o una congruencia con todo el background o con todos los antecedentes del proceso que tenemos atrás de nosotros. Posteriormente viene este proceso importantísimo y nada sencillo que tiene que ver con la evaluación. Francamente desconozco si ustedes tienen algún otro curso o algún otro antecedente de evaluación, pero evaluación por sí misma es un tema tan pero tan amplio y tan delicado que no puede ser visto de forma tan somera, y en esto me quiero disculpar un poco, pero sí quiero regalarles por lo menos un par de reflexiones. Miren, la evaluación en los gobiernos, y me parece que en ningún lado, la evaluación no se hace para correr gente. La evaluación no tiene ese carácter punitivo, o no tiene ese carácter, o no debería de tener ese carácter punitivo, o no debería tener ese carácter normativo que luego se le da. Es que ahora viene un proceso de evaluación y todo el mundo va a salir bailando porque las cosas no están bien y todo. No. La evaluación sirve para hacer las cosas mejor. Si no, mejor que ni se haga. La evaluación debe de generar información suficiente sobre el proceso de la política que nos permita decir dónde estuvo bien, dónde estuvo mal, dónde podemos aplicar mejoras, ¿para qué? Para lograr el objetivo que nosotros teníamos planteado. Si no, la evaluación no sirve para nada. La evaluación no está únicamente basada en un conjunto de indicadores como tales,
ni tampoco ciertos tableros de control, ahora que todo el mundo ya trae lo del Balance Scorecard y todo este tipo de cosas. Dice, no por tener nosotros un chorro de numeritos decimos, bueno, ya hicimos evaluación. No, la evaluación tiene que ver precisamente con esa información que nos permite tomar decisiones nuevamente. Es por eso que ahora esto ya tiene cara de proceso, ¿sí? Porque una vez de que nosotros tenemos la información podemos mejorar la política nuevamente. De nuevo, la evaluación es un tema muy, pero muy delicado. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades políticas que están ahí adentro. Y no a todo mundo le gusta ser evaluado. Creo que hay que quitarle ese carácter de nuevo punitivo de la evaluación y hay que empezar a pensar en las evaluaciones que sirven para mejorar las cosas. Y los indicadores que nosotros definimos en la evaluación tienen que darnos la información suficiente para poder lograr esa mejora. Si ustedes tienen contacto, a lo mejor algunos de ustedes efectivamente sí lo tienen, vean un programa operativo de algún proyecto en específico, puede ser federal, puede ser estatal o en algunos casos municipal. Se supone que todos los programas operativos en la parte final deben de tener un mecanismo de evaluación y deben enunciar un conjunto de indicadores para poder evaluar el programa, ¿sí? Estos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Aquí hay un problema. A veces ni siquiera los indicadores que se enuncian en el mismo programa operativo comprometen al sistema para poder evaluar con calidad. Si yo quisiera tener, o yo hiciera, por ejemplo, un programa de atención a juventudes y pongo en mis indicadores de evaluación cantidad de torneos de básquetbol organizados, ¿qué evalúo con eso? Pues nada. Pero en cambio cuando empiezo a comparar quizá la cantidad de alumnos la cantidad de jóvenes que asistieron a los eventos que nosotros organizamos, no sé, la cantidad de recursos que nosotros utilizamos y quizá más importante, si lo que nosotros queríamos era evitar que hubiera chicos vagos ahí en la calle que estuvieran haciendo, estuvieran dentro de algún vicio, estuvieran haciendo mal a la sociedad, quizá habría que empezar a confrontar contra los efectos esperados. ¿Por qué no comparar, por ejemplo, los resultados de este mismo programa de atención de la juventud contra estadísticas de delitos del fuero común en esa colonia? Pues a lo mejor era el problema que nosotros queríamos resolver, pues a lo mejor no, ¿sí? Pero por eso necesitamos ponerle un poquito de creatividad a ese tema de la evaluación. Créanmelo, en México estamos todavía muy, pero muy en pañales en el asunto de la evaluación de los impactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos todavía en este tema normativo y punitivo. Y por último, y no menos importante, el tema de la retroalimentación o el feedback. ¿Cómo devolvemos la experiencia en el conocimiento de toda esta política para poder mejorar la toma de decisiones desde lo que teníamos acá atrás? Desde el procesamiento de valores, de la realidad, de los problemas, etc. De nada sirve ejecutar ciclos o ejecutar políticas que no funcionen como ciclos. Más bien, de nada sirve que nosotros elaboremos y tengamos cuidado en todo este proceso si al final de cuentas no nos quedamos con un aprendizaje organizacional y con un aprendizaje institucional que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones, implementar mejores políticas, destinar mejor los recursos, localizar mejor los problemas. La retroalimentación, créanmelo, es una etapa importantísima y fundamental dentro de la política pública. Esta es la última lámina que tenemos. Esta misma retroalimentación no solo posibilita la mejora, sino que posibilita el aprendizaje. Y es el aprendizaje el tema que nosotros vamos a retomar en la siguiente sesión. En suma, en esta segunda sesión nosotros vimos dos cosas. Primero, los temas propios del desarrollo de la disciplina de la política pública, que tiene que ver un poco con los antecedentes de la política pública, del término de la política pública y de la disciplina del análisis de las políticas públicas. Me gustaría que ustedes encontraran dentro de las definiciones en sus lecturas estos dos conjuntos, estas dos corrientes, aquellas que están orientadas al cauce, al rumbo, al proceso, y otras que están orientadas a la política pública por sí misma, como el objeto de estudio. Un segundo conjunto de elementos que tiene que ver precisamente con el estudio de la política pública es precisamente el proceso a partir del cual, o el ciclo, como se llama normalmente en inglés,
El ciclo a partir del cual la política pública toma cauce, toma forma, se toman las decisiones, se implementa, se evalúa, es decir, todo el proceso completo. Como ven, las políticas públicas parten de un conjunto de información muy amplia que tiene que ser bien conocida y que tiene que ser bien aplicada. Políticas públicas no es entonces nada más un término que dice el funcionario público, es que vamos a aplicar políticas públicas de tal, no, o sea, hay un proceso todavía un poquito más complejo, es un proceso disciplinado y es por eso que forma parte y está en medio de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de las ciencias administrativas, porque si se fijan, tiene un poco de todo. Quiero dejarles un par de elementos que creo que vamos a retomar de forma muy interesante, ustedes podrán verlo posteriormente, en la tercera y la cuarta sesión. La política pública tiene mucho de ciencia política porque está orientada precisamente a los valores y a los fenómenos del poder, a la cuestión y las negociaciones entre los actores, y la forma en la que políticamente puede redituar un proyecto con estas características. Quiero darles las gracias por la atención en este pequeño ratito. Los invito de nuevo que trabajemos con mucha energía, que trabajemos con muchas ganas. Nuestro curso, como ustedes lo podrán identificar, empieza a tomar forma y en la siguiente sesión vamos a empezar a discutir un poco cómo realizamos el análisis de esta política. Desde luego este proceso o este ciclo empleado es una forma de análisis, pero bueno, no es la única. Lo que vamos a tratar de hacer en estas semanas que nos quedan es poder identificar cómo se construye la política pública y poder analizarla, y desde luego con dos intereses, con el interés académico y por sobre todo con el interés práctico, porque no nos quedamos únicamente con nuestro conocimiento de academia, sino que tratamos de aterrizarlo a cosas desde luego que se encuentran ahí en la calle, que suceden en la realidad. Nuevamente quiero agradecerles y esperarlos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.